Buenas tardes, mi nombre es Mariana Borda y el día de hoy voy a presentar el avance de mi proyecto de investigación titulado Bilingüismo en Colombia entre discurso y realidad, análisis de políticas públicas y su relación con el desempeño en inglés en estudiantes de Bogotá en las pruebas Saber 11. A continuación se podrá ver cuál es el orden de la presentación. Iniciaré haciendo un recorderis de lo que es el planteamiento del problema, luego mostraré cuál es la delimitación del mismo, la pregunta de investigación, la hipótesis, las variables, el marco teórico y finalmente las referencias. El objeto de estudio de esta investigación son los discursos que están presentes en las políticas públicas de bilingüismo implementadas en Colombia entre los años 2004 y 2025 y la correspondencia que tienen estas con los resultados de inglés en las pruebas Saber 11 que se presentan al finalizar bachillerato en los estudiantes de Bogotá entre el 2019 y el 2024. Este objeto implica analizar tanto el nivel discursivo de la política pública como la relación con los resultados medibles en el sistema de evaluación nacional, pues entendiendo que las políticas públicas no solo van a orientar prácticas, sino que también van a producir sentidos sobre la educación, la calidad y el desarrollo. Para recordar el problema de investigación es que desde el siglo XXI Colombia ha formulado unas políticas públicas de bilingüismo como el Plan Nacional de Bilingüismo y el Programa Colombia Bilingüe, las cuales van a situar el aprendizaje del inglés como un indicador central de calidad educativa. Quien tiene buen nivel de inglés es bueno en lo que hace, según estas políticas públicas. Sin embargo, los resultados de las pruebas Saber 11 muestran que existe una brecha muy grande entre estos objetivos institucionales declarados y los logros que se alcanzan realmente en los colegios, especialmente cuando se tienen en cuenta variables como el tipo de institución, el nivel socioeconómico y el territorio. Tal como señala Sánchez, el discurso oficial va a vincular el bilingüismo con nociones de modernización, competitividad y evaluación, lo cual va a introducir dispositivos de control institucional que no siempre van a considerar las condiciones reales de implementación. Estas tensiones que existen entre el discurso y los resultados van a constituir el núcleo de mi proyecto de investigación. La hipótesis central que propongo plantea que el desempeño en inglés está condicionado por variables estructurales, pues las políticas van a reproducir desigualdades bajo un discurso de equidad. En consecuencia, se plantea que dichas políticas, aunque formuladas bajo un discurso de equidad, van a contribuir o pueden contribuir mejor a reproducir desigualdades educativas existentes. Bueno, la variable dependiente de esta investigación es el desempeño del inglés en las pruebas Saber 11, pues entendido como el resultado que se observa de ese proceso educativo. La variable se va a medir a través del puntaje obtenido de los niveles de desempeño establecidos por el ICFES, que aunque bien se trata de una variable cuantitativa, el análisis se va a realizar desde una perspectiva crítica, pues se reconoce que los resultados reflejan trayectorias educativas diferenciadas. Las variables independientes van a incluir el discurso de la política pública de bilingüismo, que se analizará mediante una revisión documental. Esta variable se descompone en dimensiones discursivas que se relacionan con ideología, legitimación y exclusión simbólica. Asimismo, hay variables estructurales como el nivel socioeconómico, que se va a operacionalizar a través del estrato socioeconómico reportado por las pruebas Saber 11, la naturaleza institucional, que se va a diferenciar entre instituciones oficiales y no oficiales, y la zona institucional clasificada como urbana o rural. Esta operacionalización se va a articular a través del análisis discursivo con los resultados empíricos. Bueno, ya entrando a hablar del marco referencial, inicio con la primera variable. Entonces aquí el discurso de la política pública se entiende como el conjunto de enunciados, de principios y de objetivos narrados mediante los cuales el Estado va a definir el aprendizaje del inglés como un problema público y como un indicador de calidad educativa. Este discurso no solamente va a orientar acciones administrativas, sino que va a construir una forma específica de entender el desarrollo, la educación y el rol del estudiante dentro de un modelo de sociedad. En el caso de Colombia, el discurso se consolida desde comienzos del siglo XXI con programas como el Plan Nacional de Bilingüismo y Colombia Bilingüe. En estos el inglés va a aparecer asociado a nociones de modernización, de competitividad, de estándares internacionales. Bueno, los principales enfoques y fundamentos teóricos, tal como señala Sánchez, el bilingüismo está presentado discursivamente como un requisito para la inserción de Colombia en las dinámicas globales, lo cual va a introducir una lógica de evaluación y de comparación permanente. Desde esta perspectiva, el inglés deja de ser solamente contenido curricular y se convierte en un marcador de calidad institucional. Según Peña, desde el análisis crítico del discurso, se plantea que las políticas públicas van a operar como dispositivos simbólicos que van a legitimar ciertas visiones del mundo y ciertas jerarquías educativas. El lenguaje de la política pública no es neutral, ya que ella va a definir saberes que son valiosos, qué prácticas son las que se desean y qué contextos son los que quedan implícitamente marginados.
Frente a la evidencia empírica se muestra que a pesar de la centralidad del bilingüismo en el discurso oficial, los resultados del inglés no mejoran de manera homogénea, lo cual sugiere que el discurso promueve una idea de universalidad que no corresponde con la diversidad que existe en los diferentes lugares de las condiciones reales del sistema educativo. Estas persistencias de brechas en los resultados evidencian una distancia entre lo que la política declara y lo que realmente está ocurriendo en las instituciones educativas. En este caso, esta variable se va a operacionalizar mediante el análisis documental de las políticas públicas, identificando categorías discursivas relacionadas con la ideología del desarrollo, la legitimación institucional y la exclusión simbólica. El análisis va a permitir comprender cómo este discurso configura expectativas educativas que no siempre son alcanzables para todos los contextos. La variable se va a medir a través de un índice de frecuencia y profundidad de categorías de competitividad frente a equidad en los documentos oficiales. Bueno, el nivel socioeconómico se concibe como una condición estructural que va a influir en el acceso a recursos educativos, al capital cultural y a las oportunidades de aprendizaje. En este caso no se trata solamente de hablar de ingresos, sino de un conjunto de condiciones materiales y simbólicas que van a coincidir en la trayectoria educativa de los estudiantes. Desde una perspectiva crítica, Peña nos permite comprender que estas políticas educativas tienden a asumir un sujeto homogéneo, ignorando estas profundas desigualdades socioeconómicas que existen en el sistema educativo. Entonces, en este caso, cuando el discurso de bilingüismo se presenta como universal, se van a invisibilizar las condiciones desiguales desde las cuales los estudiantes se enfrentan todos los días. El nivel socioeconómico en este caso es un mediador clave entre discurso y resultados educativos. Hablando de la evidencia empírica, entonces vemos que el Laboratorio de Evaluación Educativa reporta diferencias significativas en los resultados de inglés según el nivel socioeconómico y la zona en la que están ubicados los colegios. Estas brechas no son coyunturales, sino que siguen persistiendo con el tiempo. Aquí podemos observar que el nivel socioeconómico se va a operacionalizar a través del estrato socioeconómico reportado en las pruebas Saber 11 como indicador disponible comparable. Esta operacionalización va a permitir analizar cómo las desigualdades estructurales inciden en los resultados de inglés de los estudiantes. Bueno, la naturaleza institucional hace referencia a las instituciones educativas oficiales y no oficiales, públicas y privadas. Esta distinción no es solamente administrativa, sino que va a expresar formas diferenciadas de organización escolar, la disponibilidad de recursos, las condiciones laborales de los docentes, las posibilidades de implementación de políticas educativas. En Colombia, la naturaleza institucional constituye un eje central en la segmentación del sistema educativo, pues las instituciones oficiales y no oficiales operan bajo condiciones estructurales desiguales, aun cuando se encuentran sujetas a los mismos lineamientos de políticas públicas. Desde una perspectiva crítica, el discurso de las políticas públicas de bilingüismo tiende a asumir que las instituciones educativas son espacios homogéneos y comparables y no se centran en las diferencias estructurales que existen entre lo privado y lo público. Esta homogenización discursiva lo que hace es legitimar evaluaciones estandarizadas que no consideran las condiciones reales de implementación de las políticas. Según Peña, comprender estas políticas al no problematizar la diversidad institucional, va a trasladar la responsabilidad del éxito y el fracaso a las escuelas y a los estudiantes sin tener en cuenta cuáles son las condiciones reales del sistema educativo. Aquí como tal la evidencia nos muestra que los resultados en las pruebas de inglés presentan diferencias sistemáticas entre lo privado y lo público. Tal como dice el Laboratorio de Evaluación Educativa, en el 2024 reporta que la brecha promedio que existe en inglés entre ambos tipos de instituciones supera los 6 puntos, lo cual va a mostrar una desigualdad persistente en el tiempo. Murillo y Ramírez nos dicen en el 2024 que a pesar de las reformas y programas recientes, la política pública no logra reducir las diferencias, lo que sugiere como tal que la naturaleza institucional sigue siendo un factor determinante en el desempeño de la lengua extranjera. En este estudio, la naturaleza institucional será operacionalizada mediante la clasificación del establecimiento educativo como oficial, no oficial y de acuerdo a la información reportada en las pruebas Saber 11. Esto permitirá analizar cómo la política pública formulada desde un discurso homogéneo produce efectos diferenciados cuando se implementa en contextos institucionales desiguales. Bueno, en esta variable nos centramos en las zonas urbanas y las zonas rurales. Esta variable no se va a limitar solamente a la dimensión geográfica, sino que va a reflejar como tal las desigualdades históricas en el acceso a infraestructura, recursos educativos, conectividad y la formación docente. Esta ubicación territorial condiciona de manera directa las oportunidades reales de implementación de políticas educativas como el bilingüismo y por ende los resultados que dichas políticas pueden generar.
En el discurso de la política pública de bilingüismo suele constituirse desde una lógica urbana y centralizada, presentando sus lineamientos como universalmente aplicables. Sin embargo, esta pretensión de universalidad tiende a invisibilizar las particularidades y limitaciones de los contextos rurales o de las zonas menos favorecidas dentro de la misma ciudad. Desde el análisis crítico, Peña va a permitir comprender cómo estas políticas van a producir esta homogenización simbólica del territorio al no reconocer estas desigualdades. Según el Laboratorio de Evaluación Educativa, pues se reporta siempre una brecha grande entre lo urbano y lo rural en el desempeño del inglés de casi aproximadamente 5 puntos, lo que evidencia pues que la desigualdad territorial persiste. En este caso, estos resultados van a mostrar que los estudiantes de las zonas rurales y de las periferias se enfrentan mayores limitaciones para alcanzar los estándares establecidos por la política de bilingüismo. Según Murillo Ramírez, en el 2024 se confirma que las políticas recientes no logran disminuir esta brecha, haciendo que pues sigan creciendo las diferencias estructurales y de resultados obtenidos. Aquí tenemos que tener en cuenta que la zona de ubicación de la institución se operacionaliza mediante la clasificación del establecimiento educativo como urbano-rural, todo teniendo en cuenta lo que reportan las pruebas Saber 11. Esto se operacionaliza a través del territorio como medida de la relación entre el discurso de bilingüismo y el desempeño del inglés. La naturaleza de la institución y la zona van a operar como variables predictorias en el modelo estadístico para determinar pues, la variabilidad del desempeño. Bueno, hablando del desempeño del inglés, este se concibe como el resultado educativo que se refleja tanto en las habilidades lingüísticas desarrolladas por los estudiantes como en las condiciones estructurales en las que ocurre el proceso educativo. No se entiende en este caso como una capacidad individual, sino como un indicador que va a sintetizar desigualdades socioeconómicas, institucionales y territoriales. Desde esta perspectiva, el desempeño en inglés va a funcionar como un espejo de las tensiones entre el discurso oficial de bilingüismo y las condiciones reales del sistema educativo colombiano. Este discurso de política pública tiende a presentar los resultados de las pruebas estandarizadas como indicadores objetivos de calidad educativa. Sin embargo, pues desde un enfoque crítico, estos resultados deben interpretarse a la luz de las condiciones estructurales reales que inciden en el aprendizaje. Según Peña, se puede comprender que la evaluación estandarizada puede contribuir a naturalizar las desigualdades al presentar diferencias en el desempeño como fallas individuales o institucionales sin problematizar los factores estructurales que las producen. Los resultados de las pruebas Saber 11 muestran una variación sistemática en el desempeño del inglés según el nivel socioeconómico, el tipo de institución y la zona de ubicación urbana. Así pues, también nos dice el laboratorio de la Javeriana que estas brechas se mantienen a lo largo del tiempo, lo que sugiere que este desempeño del inglés está profundamente condicionado pues, por los factores estructurales. Según Murillo y Ramírez, en el 2024, señala que las políticas de bilingüismo no logran modificar sustancialmente estos patrones de desigualdad, lo que cuestiona la eficacia del enfoque actual de la política pública. Este desempeño inglés se va a operacionalizar mediante el puntaje obtenido en la prueba de inglés de las pruebas Saber 11 y la clasificación de niveles de desempeño. Esta operacionalización permite analizar empíricamente cómo las variables estructurales previamente definidas inciden en los resultados manteniendo una lectura crítica de los datos. Bueno, es importante tener en cuenta que también hay unas posturas contrastantes frente a lo que se ha dicho. Entonces, en este caso, la política de bilingüismo en Colombia ha sido objetivo de un debate académico sostenido, pues en el cual convergen posturas críticas y enfoques alternativos. En este caso, el análisis de estos debates es fundamental para comprender que la relación entre bilingüismo y desigualdad no es unívoca, sino que depende pues, de un marco interpretativo desde el cual se analice la política pública. Entonces, desde una perspectiva crítica, existen autores como Peña, Sánchez, que sostienen que la política pública de bilingüismo se construye a partir de un discurso que va a estandarizar las competencias lingüísticas y que van a definir el inglés como un indicador de calidad educativa y de progreso social. En este enfoque, el problema central no es únicamente el bajo desempeño de inglés, sino la manera en la que el discurso oficial va a invisibilizar las condiciones estructurales del sistema educativo. Desde esta postura, la política de bilingüismo puede contribuir a reproducir desigualdades educativas al imponer un modelo homogéneo que no reconoce la diversidad de contextos escolares en Colombia.
Pero hablando de esas posturas alternativas, encontramos que desde la economía de la educación y el análisis de políticas públicas, estudios como el de Angrist en el 2002 ofrecen una lectura distinta de las desigualdades educativas. Desde esta perspectiva, las brechas de los resultados no se explican principalmente por el discurso de la política, sino por las diferencias en la eficiencia institucional, los incentivos, la autonomía escolar y los mecanismos de rendición de cuentas. Este estudio de Angris se centra en el programa de vouchers en Colombia, sugiere que la participación del sector privado puede generar mejoras en las trayectorias educativas, lo cual ha sido utilizado para argumentar que el problema no radica en la política en sí misma, sino en la implementación dentro del sector oficial. En este enfoque, el bilingüismo no se concibe como una competencia deseable cuya expansión dependa de condiciones de gestión y eficacia, más que de transformaciones estructurales del sistema educativo. Entonces, mientras Angers enfatiza en la eficiencia de la gestión privada, esta investigación propone que la eficiencia está medida por un capital cultural previo del discurso de la política que no compensa. De manera complementaria, Pérez en el 2023 va a reconocer que, pues como tal, la existencia de una brecha significativa en el inglés entre educación pública y privada existe, pero va a explicar que esta desigualdad principalmente surge a partir de condiciones materiales, es decir, de la infraestructura, de los recursos pedagógicos, de los docentes, de la permanencia de los estudiantes, ya que estos son los elementos claves para comprender las diferencias que se observan en los resultados. Desde este enfoque, pues la desigualdad no se atribuye directamente al discurso de las políticas públicas, sino a la falta de inversión que pues se encuentra en las instituciones educativas. Mi investigación se sitúa dentro de este debate, adoptando una perspectiva crítica del discurso de la política pública del lingüismo sin desconocer la existencia pues, de estos enfoques alternativos. La inclusión de estas posturas pues, me permite contextualizar y contrastar y analizar pues, la necesidad de examinar no solo los resultados, sino las condiciones estructurales y discursivas que van a servir como mediadores entre la relación entre política pública y pues, el desempeño de inglés. Bueno, como conclusiones preliminares, este estudio plantea que el desempeño de inglés en los estudiantes no se puede interpretar como un resultado exclusivamente pedagógico ni individual. El análisis hecho a través del marco referencial permite evidenciar que dicho desempeño está profundamente condicionado por los factores estructurales como el nivel socioeconómico, la naturaleza institucional, la zona de ubicación del colegio. Asimismo, el enfoque crítico adoptado pues, en mi investigación muestra que el discurso de la política pública tiende a presentar el dominio del inglés como un objetivo universal y neutral y no tiene en cuenta las condiciones desiguales pues, que se encuentran en los colegios. En este sentido, el bilingüismo funciona no solo como una política educativa, sino como un dispositivo que puede contribuir a crear más desigualdades y a legitimar las desigualdades que ya existen, al establecer unos estándares homogéneos que producen resultados pues, diferenciados. Este marco referencial permite también articular el análisis discursivo de la política pública con la evidencia empírica proponiente en las pruebas Saber 11 y esta articulación va a fortalecer la hipótesis central del estudio al mostrar que las brechas de desempeño en inglés no son accidentales sino pues son estructurales y siguen existiendo. Además, el análisis comparativo en las variables permite comprender que la política de bilingüismo no opera de manera aislada, sino que pues tiene que interactuar con otras condiciones sociales, institucionales y pues territoriales. En cuanto a las limitaciones del estudio, es importante señalar que el estudio se va a basar en información secundaria proveniente de las pruebas Saber 11, es decir, no se va a hacer unas pruebas autónomas para saber qué es lo que está ocurriendo, sino son los resultados de las pruebas nacionales estandarizadas, lo cual va a restringir el análisis a los indicadores disponibles en esas bases de datos. Esta limitación implica que el estudio no puede profundizar en las prácticas pedagógicas de los docentes, en las dinámicas discursivas que hay dentro de las instituciones, ni en los estilos de vida de los estudiantes. Asimismo, pues la operacionalización de las variables complejas mediante indicadores cuantitativos supone pues una simplificación analítica necesaria, pero pues que no van a limitar la comprensión del fenómeno del bilingüismo y de la desigualdad educativa. Finalmente, pues es importante aclarar que el carácter transversal del análisis impide observar la evolución longitudinal del desempeño inglés, lo que pues se reconoce como una línea relevante para investigaciones futuras. Estas conclusiones y limitaciones no van a debilitar el estudio, sino que delimitan el alcance y refuerzan la necesidad de continuar investigando críticamente la relación que existe entre la política pública, el discurso educativo real de las instituciones y pues cuál es la desigualdad del contexto colombiano. Con esto terminaría mi presentación. Al final se pueden ver las referencias. Muchísimas gracias. Hasta luego.